Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, los saludo a Javier Zorrilla. Estamos en un programa más de Entre Amigos, un programa noticioso del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Los dejo con nuestros amigos del panel. Buenas tardes, amigos, les saluda César Bejarano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre Amigos. Hola amigos, les habla Erika Vicente y estoy contenta de compartir con Javier y con César este nuevo programa de Entre Amigos. Empezamos inmediatamente. Empezamos al toque con nuestra caja de Pandora para ver qué cosa sale de bueno, de malo, de feo y de bonito. ¿Qué nos dice César? El pasado domingo tuvimos elecciones en Ecuador. ¿Sí? Elecciones presidenciales. Así es. Muy interesantes, donde el candidato del oficialismo. Así es. Lenín, del fin de Correa. Así es. Sí. Lenín Moreno Casi se la lleva en primera vuelta. Casi se la lleva. Así es. Pero no. No fue así. Cumplía, ¿no? De acuerdo a la ley, casi cumplía con, digamos, los requisitos. Llevarle 10 puntos al segundo y no ha podido pasar el 40% desafortunadamente, ¿no? Si no, ya no tuviéramos segunda vuelta. O sea que por ese poquito ahora va una segunda vuelta. Pero está casi, porque está con 39.22% de votos, pero al 95.52% del escrutinio, ¿no? Así es. Así es. Pero, ¿y cómo están las otras fuerzas? ¿Se van a juntar? ¿No se van a juntar? ¿Le van a ganar si se juntan? ¿No le van a ganar si se juntan? Digamos, el que quedó en el segundo lugar es Guillermo Lasso, que es un ex banquero de derecha, de extrema derecha, que llegó con 28.34% hasta la contabilización de votos de hoy. Y los otros candidatos, que son 6 más, parece que van a juntar votos, y si se da la segunda vuelta, de repente podría perder más bien Lenín Moreno, pero bueno, todo está por verse. Sí, es verdad. Sin embargo, hay que señalar algo interesante, que a la vez hubo un referéndum. Así es. En el cual se le preguntaba a la población si le parecía bien que los funcionarios que iban a ser elegidos en base al voto popular podían tener o no tener dinero en paraísos fiscales, ¿no? Exacto, sí. Mayoritariamente la gente ha votado para que no. Pero estos candidatos, ¿y qué pasaría si este banquero tuviese dinero en paraísos fiscales? Entonces no podría ejercer como... No podría, pero por eso tienes el vicepresidente, ¿no? O sea, continuaría el partido político, pero no él como el presidente, y probablemente terminaría en la cárcel, ¿no? Así que la cosa está en suspenso en Ecuador. Así es. El partido oficialista, para terminar, tiene mayoría en el Congreso. Sí. Entonces, si el partido opositor gana, va a tener una lucha frontal, como pasa ahorita en el Perú, ¿no? Legislativo versus ejecutivo. Así es, pero entonces si es que en Ecuador, digamos, pierde Moreno, ya no seguiría la línea establecida por Correa desde hace ya 2 periodos o hasta 3, con lo cual en Latinoamérica prácticamente quedaría como gobierno progresista en pie, y digamos en buen pie, el de Morales, porque Venezuela está en una situación bien, digamos, precaria políticamente hablando, hay mucha confusión, y también la cosa no marcha bien, ¿no? Entonces, podríamos decir que hubiese un retroceso de gobiernos así llamados progresistas, ¿no? Es relativo, porque parece que el gobierno oficialista actual tendría casi 75 escaños o asambleístas de los 137. O sea, manejarían el Parlamento. O sea que sí, tendrían quizás mayoría absoluta. Y entonces podrían defender la política establecida en los anteriores gobiernos. El gobierno de Correa. Sí, y para terminar, la sociedad ecuatoriana no es tan conservadora.
en realidad. Así es que de mi punto de vista personal no creo que vaya a ganar el candidato de la derecha. Bueno, veamos, esperemos los resultados. Bueno, y seguimos con otro país, que es Bolivia. Miles de manifestantes han marchado este martes pasado en varias ciudades de Bolivia a favor y en contra de la reelección de Evo Morales. Como sabemos, Evo Morales lleva ya 11 años en el poder y está intentando volver a presentarse a las elecciones. Su partido, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, ha convocado movilizaciones para impugnar el resultado de un referendo que se llevó a cabo el año pasado, en el cual los bolivianos votaron mayoritariamente porque Evo Morales no se vuelve a presentar. Sin embargo, ahora el partido de Evo está tratando de impugnar el resultado. Pero también se ha levantado mucha gente en diversos lugares en Bolivia en contra de Evo, ¿no? Dice, no más Evo, Bolivia no quiere a Evo de nuevo, queremos algo nuevo, dice, ¿no? Entonces ahora otra vez se vive la polarización en este país. Y que ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido una fuerte polarización que por momentos ha tenido que ver con discriminación, ha tenido que ver con violencia, ha tenido que ver, ¿no? Sin embargo, los indicadores de salud, de educación, de trabajo, las cifras azules en el presupuesto han de alguna manera avalado el trabajo que ha hecho Evo Morales en Bolivia, cosa que aquí por supuesto no se habla mucho porque no es un candidato de la derecha y aquí la derecha maneja los medios de comunicación concentrados, como se le llama, ¿no? Los datos del Fondo Monetario Internacional indicaron que el 2014 y el 2015 y el 2016 Bolivia lideró pues el crecimiento en América Latina, ¿no? Así es que no solamente el modelo liberal el que ha producido crecimiento, entonces ahí hay una situación, digamos, que se presta a una buena reflexión, ¿no? Sin embargo, la Constitución aprobada por el mismo gobierno en el 2009 imposibilitaría que Evo se presente. Es decir, también yo creo que es interesante ver este tema desde el punto de vista del caudillo, si vamos a favorecer un sistema o un modo de hacer política o el personaje, ¿no? Lo que pasa es que si se impugna una cosa que ya estuvo legítimamente hecha y tú logras que se vuelva a presentar, aunque salga, pierde legitimidad social para la mitad de la nación, por lo menos. Eso de todas maneras es negativo para Bolivia, pero igual le deseamos a nuestros amigos bolivianos la mejor de las suertes y que sobre todo siga la estabilidad social y no hayan estos encuentros tan dolorosos, ¿no?, entre la gente, ¿no? Y seguimos, nos vamos de Sudamérica a Norteamérica. Donald Trump. ¿Qué pasa con nuestro amigo Donald Trump? Amigo, creo que tiene pocos amigos, cada vez menos amigos. Bueno, les contaré que el año pasado se expulsaron 406 peruanos ilegales en el gobierno de Obama. Pero hasta la semana pasada se habían retenido a 600 inmigrantes irregulares con o sin antecedentes penales. ¿Peruanos o en general? En general. Ya. El punto es que parece que Donald Trump tiene una gran eficiencia en este sentido, ¿no? ¿En el sentido de qué? De expulsar inmigrantes ilegales. De agarrarlos del cuello y sacarlos cuanto antes del país. Claro, porque cree que el problema son los inmigrantes. Hay 11 millones de inmigrantes irregulares. Sí, porque supuestamente le quitan el trabajo a los estadounidenses de origen, ¿no? Sí, y si hablamos de nuestros compatriotas, son 600.000 aproximadamente que están en estos momentos en Estados Unidos indocumentados, ilegales. Claro, lo curioso es por qué no se ofrecen políticas de opción, ¿no? O sea, tú tienes la opción o tú puedes legalizarte bajo ciertas condiciones. ¿Por qué tienes que expulsarlos como si fueran ratas que se hubieran, ¿no?, infiltrado en el país
cuando muchas veces hacen trabajos que nadie quiere, ¿no? Bueno, yo leí por ahí también una opinión en la que decía que Estados Unidos le da la espalda a los inmigrantes que son precisamente quienes han construido ese país. Así es. En la época de crisis, por supuesto. No, y desde el mismo origen, ¿no? Fueron migraciones de Inglaterra a Estados Unidos las primeras migraciones. En realidad es un país hecho en base a migraciones de distintos Yo no sé lugares. si las Naciones Unidas puede pronunciarse al respecto, tendrá alguna influencia. Sí, fíjate que México ha pedido la intervención de las Naciones Unidas en este tema por la delicadeza, ¿no? Porque se están violando los derechos humanos también. Ahora, el otro punto es que, bueno, nosotros somos un medio que llega a nivel internacional, ¿no? Debemos de hacerle una recomendación a Donald Trump. Claro que sí. Nada nos lo impide. Claro, entonces yo me atrevería a decirle, ¿sabe qué? Saque una ley, dele pues un mes para que todos los ilegales se formalicen, un plazo de prudencial. formalización, claro. Así es. No le cobre, pues, por favor, porque ya ellos han pagado bastante con sus impuestos, han sufrido bastante, y son personas muy valiosas que con seguridad van a poner el corazón por Estados Unidos. Así que apóyelos. Lo que pasa es que los requisitos son duros. Exacto. Bueno, ellos mismos tienen la culpa porque pusieron el sueño americano como el sueño máximo. Todo el mundo se ha ido a realizar el sueño americano de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué se quejan? Han estado buscando y buscando. ¿Por qué? Porque como la Tierra, su destino no es tan seguro, ya se está buscando posibilidades de migrar ya a otros planetas. Así que nada menos y nada más, la NASA ha anunciado en conferencia de prensa que se ha descubierto un sistema muy parecido al sistema solar. El nuevo sistema orbita en torno a una estrella que se llama TRAPPIST-1, un astro del tamaño de Júpiter ubicado en la constelación de Acuario. De estos 7 planetas, imagínense que giran en torno a esta estrella, 3 son particularmente prometedores y se consideran gemelos al de la Tierra, ¿sí? Y están en una zona que podríamos llamar habitable, ¿ok? Y entonces hay océanos ahí. Y al haber agua, obviamente debe haber vida. Así que, claro, está bastante lejitos, ¿sí? A bastantes años luz, pero hay una salida ya en caso de que el calentamiento global derrita nuestra Tierra, pero no sé cuántos irán para allá. Creo que ni es cuánto tan lejos. muy optimista pensar que se va a poder habitar esos lugares, ¿no? Así es, parece que todavía va muy rezagada la tecnología en cuanto a poder acortar distancias de millones de años luz. Sí, y la verdad que es muy costoso, ¿no? Si hace 10 años el viaje a la Luna estaba a 21 millones de dólares, imagínate. Así es. Pero igual es interesante saber que en el enorme sistema solar Hay mucha posibilidad de que hay muchas posibilidades de que también se pueda haya poblar. vida. Y ojalá que haya vida más inteligente que la nuestra. Ya. Bueno, seguimos con Colombia. Me parece una buena noticia que el proceso de paz continúa en Colombia. El proceso de paz entre la FARC y los colombianos o el gobierno colombiano. Ajá. La FARC empieza a entregar las armas a delegados de las Naciones Unidas. La primera entrega es 1 de marzo, o sea que dentro de poco. Ahí va a entregar el 30% de las armas que tiene. Luego el 1 de mayo va a entregar el otro 30% y en junio va a entregar el 40% de las armas. Con eso entregaría el 100% de las armas que tiene y además entregarán información a la ONU sobre las coordenadas donde hay armamento inestable, es decir, armamento oculto como son explosivos y granadas, las cuales van a ser destruidas en el mismo A mí lo lugar. que me parece muy interesante es haber planificado algo, haberlo sometido a referéndum,
aun cuando el referéndum no salió, encontraron otra vía para continuar el proceso de paz y ahora ves acciones consistentes y coherentes con esa planificación. La entrega concreta de los, ¿no?, de las armas, del armamento. Entonces es emocionante ver cómo la política puede resolver un problema tan grave como el de la guerra interna, que ya casi prácticamente en Colombia me parece que era una suerte de guerra civil o algo así. Y sobre todo cuando han habido varios intentos y no se había llegado a lograr este proceso de paz. Creo que es este proceso lo más avanzado que han tenido, ¿no? Así es, y nos dan una muestra de que cuando hay verdadera voluntad política y ¿cómo se dice?, se negocia de buena fe, entonces se pueden llegar a buenos acuerdos y a salidas positivas para todos los miembros de una nación, en este caso Colombia, así que felicitaciones a los colombianos. Esperemos que llegue a buen puerto. Todavía falta un proceso, todavía no se han entregado las armas, muchas cosas pueden pasar en el camino, pero esperemos que la buena voluntad de la gente, tanto el gobierno como de las FARC. Y para seguir con las buenas noticias, sí, porque ya llevamos dos, es un sistema solar y el proceso de paz en Colombia. En Cataluña ha habido una marcha multitudinaria. La policía siempre media, ¿cómo se dice?, rigurosa en su contabilidad, dice 150.000. Los organizadores de la marcha dicen 500.000. Así que podríamos estar hablando de unos 300.000 perfectamente. ¿Sobre qué? Sobre el acoger a los refugiados, ¿sí? Esto es emocionante porque generalmente la política de los gobiernos es muy rigurosa ahora y está creando una suerte de barrera, ¿no?, y de muro para que no ingresen los refugiados a Europa. Sin embargo, estas muertes de niños en las orillas del Mediterráneo, naufragios de botes llenos de refugiados, condiciones además muy lamentables, hacen que, miren ustedes, cientos de miles de personas en un lugar como Cataluña, desde la calle, desde el ciudadano común, en un brote de compasión, porque eso es verdadera compasión, ¿saben qué? Acojamos a estas personas que además llegan a nuestras costas porque hay guerras en sus países de origen. Entonces, a mí me parece una expresión más de que la ciudadanía en la calle está liderando varios procesos de acuerdo a valores importantes. No solamente esto, sino también todo el tema de las mujeres, de la corrupción. Entonces, en fin, ciudadanos, sigamos en esa nota. Tomemos las calles y defendamos los valores. Terminamos, amigos, entre amigos, Caja de Pandora. Regresamos. Somos lo que somos. Somos lo que somos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa. Entramos al segmento Punto de Quiebre, donde tratamos con algo más de profundidad los temas. Y bueno, hay uno que ha sorprendido a la nación entera. Hay mucha información que está saliendo y tiene que ver con algo que ha ocurrido por primera vez en la historia de nuestro país, y es que ha habido un acto de asesinato masivo. ¿Qué significa asesinato masivo? Que tú matas a varias personas en un mismo tiempo corto, digamos, ¿no? Matas a una, matas a otra, después continúas, qué sé yo. No había habido tal cosa en Lima y en el país, y ahora ha habido. Y tiene que ver con lo que se llama el asesinato en Independencia. Bueno, al parecer, por lo que sé, esta era una persona que trabajaba en términos informales. Lo hacía como vendiendo un puestito de salchipapas, y al parecer fiscalizadores del municipio le habían advertido el día anterior que saliera, porque estaba en una zona prohibida, porque no tenía el permiso del caso, etc. Entonces esta persona tenía armas en su casa y al día siguiente las llevó, y cuando vinieron de nuevo los fiscalizadores, entonces mató a uno, hirió a otro, huyó, entró a un centro comercial,
fue al lugar donde estaba el centro financiero, se trepó al segundo piso, había una discoteca, mató al que controlaba la entrada de la discoteca, llegó a entrar y comenzó a disparar. Es Eduardo Romero Naupay, su nombre, ¿sí? Y cae dentro de una tipología, solamente para dejar ya entrando, porque estuve revisando cómo son estas personas. Una de las causas es cuando en el trabajo recibes un gran maltrato. Eso va generando un proceso de violencia acumulada, ¿sí? Y si no tienes tú maneras de responder, es muy tentador que recurras a las armas para vengarte de aquellos que están presionándote, de aquellos que te han votado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer había una situación de gran tensión que se ha ido acumulando en esta persona hasta que él ya, digamos, explosionó, por decirlo así, pero tenía armas y además parece que era aficionado y admiraba también a este narcotraficante muy conocido, Oropesa, que se compró los autos carísimos, los Ferrari, ¿no? Esos son más o menos los hechos, de una manera muy, muy somera, para poder conversar sobre este tema. Sí, yo creo que lo más penoso es que esta situación de estrés y seguramente de un cierre de futuro, una falta de futuro que ve esta persona, no es un caso aislado, ¿no? Tenemos una situación actual en nuestro país y en muchos lugares del mundo que están deteriorando la salud mental de la gente. O sea, yo creo que ojalá que este es un caso, digamos, un poco más extremo o un caso pico, pero hay mucho estrés. Digamos, el trabajo casi nunca es estable. No se tiene asegurado la salud, ni la educación, ni la vivienda. En muchos casos hay mucha gente con infancia triste, digamos, ¿no? De maltrato, historia de maltrato, con muy pocas oportunidades para su desarrollo personal. Entonces yo creo que se vive también mucha frustración y depresión y también presión. Hay mucha presión en el sistema también por el consumismo. Pero además porque los modelos que se difunden son modelos pues de alto consumo, ¿no? Entonces, para tener un poco de respetabilidad tienes que tener una camioneta 4x4, entonces, ¿cómo lo consigues? Muchas veces la tentación es entrar por la vía de la delincuencia. Por otro lado, la gente en general entiende que la enfermedad mental no es tal, o sea, no es una enfermedad. Piensa que es un problema mental. Piensa que algunos dicen, me falta un tornillo, ¿ok? Pero no entienden que es una enfermedad real, y el MINSA ha reportado casi 1 millón de casos atendidos el año pasado. No es suficiente, la gente no regresa a continuar el tratamiento. Por otro lado, tenemos que los casos son por ansiedad, depresión, trastorno de desarrollo y síntomas de maltrato. Y todos simplificados ¿en qué? En la violencia realmente. Claro, porque ya no solamente es un caso, no son varios. Además, recuerdo mucho porque me quedó muy impresionado de este caso en que los propios hijos llegan a, ¿cómo se dice?, a matar a los padres, ¿no? Por muchas veces cuestiones de dinero, por cuestiones de adquirir cosas, etcétera, etcétera. Entonces, por muchos lados vamos viendo que la violencia crece y está cada vez haciéndose más física, cada vez se están viendo más los actos, ¿no?, manifiestos de violencia, sin contar las barras bravas, por ejemplo, en donde también han habido casos muy duros, ¿no?, en que ha fallecido gente. Entonces, la vida humana como que estuviese perdiendo el valor que tiene, ¿no? Sí, yo creo que también tenemos la cultura de la violencia, ¿no? La cultura de
de responder del mismo modo o inclusive aumentado, ¿no? Del daño, de la ofensa que nos han podido hacer. Entonces, esta cultura de la venganza es una cultura que está enraizada. Entonces, hay casos en los que, bueno, como podemos ver, llega a extremos, ¿no? Entonces, una persona que probablemente se cegó en ese momento y no le importó lo que pasara con él, y probablemente sabía que en algún momento lo iban a batir o iba a morir, y bueno, hizo lo que hizo. Sin embargo, yo creo que hay como dos cuestiones. Una, el sistema y el ámbito en el que esta persona ha crecido, y no solamente ella, hay mucha gente creciendo en violencia extrema. Y por otro lado, ¿qué opciones tiene una persona, ¿no? Porque también él optó por algo, ¿no? O sea, no es solamente el ámbito, sino también él tomó la decisión de vengarse. Entonces la responsabilidad la tiene. O sea, no podemos decir el sistema fue el que lo llevó. Sí, vivimos en un sistema violento y por eso tenemos que hacer algo para cambiar este sistema violento, esta cultura de la venganza en la que todos estamos metidos. Sí, bueno, pero si esa cultura de la venganza comienza a tener facilidades para tener armas, por ejemplo, entonces se están creando las condiciones para que la violencia física, ¿no? Crezca aún mucho más, ¿no? Porque él había perdido ya la licencia y entonces las estaba utilizando las armas sin licencia. ¿Cómo se la dieron? No sé. Bueno, es una pregunta, pero también hay que considerar que el gran compañero que tenemos en el día a día son los medios de comunicación. Llámese en este caso sobre todo la televisión. ¿Y qué nos ofrece la televisión? Con los realities, con la TV basura. Uno, que exacerban la violencia. Dos, que cosifican a la mujer. Tres, que te vuelven frívolo totalmente. Pierdes el interés por la persona, pero sí valoras, ¿qué cosa? Las cosas materiales. De acuerdo, César. Y sin contar las series de televisión en donde la violencia pues es abierta, hasta se planifican ahí los, ¿cómo se llama? Los asaltos y todo aquello, ¿no? Efectivamente. Entonces no hay modelos, no hay oportunidades de trabajo. No hay modelos interesantes, porque modelos están los narcotraficantes, los capos de la mafia, los delincuentes más ranqueados, ¿no? Claro, ¿qué te ofrece la televisión? La vida de Pablo Escobar, de la reina de... ¿Cómo se llama? ¿La reina del Pacífico, creo que le llaman? Sí. Así es, son que los vuelven ídolos a través de las telenovelas, los vuelven ídolos en realidad, ¿no? A través de... Hace 20 años en la vida íbamos a ver estos ejemplos, ¿no? De televisión basura, en realidad. Así bueno, ¿y qué hacer, no? ¿Qué hacer? Yo creo que es un poco tarea de todos también, porque también echarle la culpa al Estado, como el Estado, ¿no? La educación que tuvo este chico, el grado de violencia que pudo haber vivido, qué sé yo. Bueno, habrá medidas de plazo más inmediato en cuanto a tener las calles efectivamente más vigiladas, más protegidas, ¿no? Pero en el plazo mediano está pendiente una gran reforma de la educación para que la educación pública sea una educación de calidad, ¿no? Y también para que la salud sea de calidad, la salud pública, y dentro de la salud pública, la salud mental, todo lo que tiene que ver con la salud mental, el desarrollo humano, el equilibrio, ¿no? Psíquico, pero sobre todo no tanto que tú dependas de un psiquiatra o no, sino que tú sepas cómo sacar adelante una vida equilibrada y que eso tiene sentido y vale la pena. Pero el sistema tiene que crear también esas condiciones. Pero en este momento ni la salud pública ni la educación pública son de nivel y de calidad, al contrario, ¿no? O sea, dejan muchísimo que desear. Y también hay un gran desinterés de las personas por continuar el tratamiento, ¿no? Que ya ha sido detectado, ¿no? También. Ese es otro punto. Sí, yo creo que también el promover la difusión de una cultura no violenta, ¿no? O sea, tener claro que la violencia no es el camino y que esta cultura de la venganza no va más, no lleva a ningún lado y no le hace feliz a nadie. Bueno, generalmente cuando tú respondes con violencia viene otra respuesta más fuerte, ¿no? La violencia actúa en espiral, ¿no? Es como un fuego al cual tú le vas echando cada vez más carbón con el acto violento que haces, después el otro hace un acto violento sobre ti y la cosa sigue aumentando y sigue creciendo.
Pero la actitud no violenta, la cultura de la no violencia se enseña, se aprende. Claro. Así como la violencia se aprende, también la no violencia se puede aprender. Y creo que todos ahí tenemos una gran responsabilidad, porque no es un problema solamente de un individuo, es un problema de todos. ¿Por qué? Porque también cuando hay maltratos hay reacciones, pero si todos se comienzan a tratar bien, es muy probable que la violencia se reduzca. Pero eso necesita pues una campaña cultural por la no violencia en la vida cotidiana, ¿no? No solamente la paz en términos de la guerra, que no haya guerra, sino cómo puedes ser tú como una persona que desarrolla comportamientos no violentos para que otros a su vez también los desarrollen. Ahí me parece que hay una gran, una gran tarea por hacer. Yo creo que el tema también, en el que el valor central es el dinero, tiene que ver mucho con la cultura violenta, o es la cultura violenta, donde el ser humano no es el valor central. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay una referencia que tendríamos que tomar todos, no solamente los peruanos, en realidad el ser humano, donde el ser humano esté bien claro que el ser humano es el valor central, que una vida vale mucho, y una buena vida, la felicidad, las buenas relaciones es más valioso que el dinero, ¿no? No puede ser que una referencia pues sea Pablo Escobar, sabiendo la vida que ha llevado Pablo Escobar. Yo no creo que haya sido muy feliz Pablo Escobar ni Gerald Oropesa, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué mirada tiene? Es una mirada bien distorsionada de lo que es la felicidad, ¿no? Así es. Muy bien, amigos, y con esta reflexión sobre la felicidad, la no violencia y el sentido de la vida en un trato no violento a los demás, en el trata a los demás como quiere ser tratado, nos despedimos para entrar en nuestro próximo segmento. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Hola amigos, ahora nos toca desarrollar el bloque Tiempos de Cambio y traemos el tema la atención. Fue el taller del sábado pasado, ¿verdad? Así es, hicimos un taller para ver qué tipos de atención hay, por qué es importante atender, qué nos permite, qué nos facilita, qué beneficios trae. Prácticas de atención. Tuvimos prácticas de los diferentes tipos de atención, en fin, la pasamos muy bien, llegamos a conclusiones muy importantes. Eso es lo que me gusta de los talleres que organiza el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, que todo es full práctico, o sea, si no lo aprendes leyendo, lo aprendes viviendo. Es la única manera de aprender las cosas. Y lo más importante es que se te queda, ¿no? Te lo llevas. Así es, efectivamente. Bueno, trataron o hablamos sobre el tema de la atención simple, que se supone que es la más simple, ¿no? Mira, el tema tal vez una buena manera de entrar es por el lado de los niños, ¿no? Es un enorme problema en los chicos el que estén atentos en las clases, siempre les dicen no te duermas, no te descuides, en qué andas pensando, no sé qué. No solo en los chicos. También en los grandes. O el atontamiento, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con la atención. Estás atontado. El atolondramiento, ¿no es cierto? O sea, te refieres cuando recibo demasiada información de diversas partes, todo disperso y no sé qué coger. Estás atolondrado. La ofuscación es un tema de pérdida de atención también. Atención de ti mismo, atención de tu equilibrio. Te ganan las cosas, te ganan los estímulos.
su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. De bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más, más, más a la vida, pague el sol y la luna, y que no importa más, más, más lo que diga, como si fuera la última noche de tus días. Muévelo, muévelo, llévalo para arriba, y que suba la adrenalina, y que sea lo que el cuerpo pida. Así que era una chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronaron reina del show. De bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir, saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más, más, más a la vida, pague el sol y la luna, y que no importe más, más, más lo que diga, a la última noche de tus días. Muévelo, muévelo, llévalo para arriba, y que suba la adrenalina, y que sea lo que el cuerpo pida. Muévelo, súbelo, muévelo, súbelo. Yeah, yeah, pague el sol y la luna, y que no importe más, más, más lo que diga, la última noche de